que la deformación de cizalla simple se podía graficar con un mazo de cartas. El tipo de deformación es dúctil o frágil dúctil, y esto lo habíamos hecho con un pedazo de silicona, un símil silicona, pero yo les decía que quizás, acá lo habíamos logrado, tener un elipse de deformación. Hagámoslo de nuevo, a ver. Voy a hacerlo con este de silicona. Ah, está bastante bien. Mirá, lo puedo retrodeformar, está bueno eso. Lo que decíamos es que, en este caso de la cizalla simple, si teníamos un pedazo de material, una porción de material o de corteza, y lo que hacemos es meterlo en una zona de cizalla, ese pedazo de corteza. Una zona de cizalla que se sale de la hoja. La zona de cizalla es como un rectángulo, que en este caso es un rectángulo vertical. Y también decíamos que la zona de cizalla se caracterizaba porque era una zona de deformación en las cuales los márgenes se movían en sentidos inversos. Son paralelos, pero diferentes direcciones de movimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos este pedazo de corteza metido en una zona de cizalla horaria o dextrógira. ¿Qué sucedía ahí? ¿Cómo medimos la deformación en esta zona de cizalla? Generamos un círculo, como siempre, no importa el tamaño, nosotros lo hacemos proporcional a radio 1, y ahí, cuando se mete en la zona de cizalla, lo que ya sabía yo de antemano era cuáles eran las direcciones que iban a tomar los ejes de acortamiento y de extensión, ¿no? Este es un eje de acortamiento y otro de extensión. Entonces, yo sabía que estaban a unos 45 grados, y por eso ya de entrada los dibujos aproximadamente 45 grados. Cuando lo empiezo a deformar, vemos dos cuestiones. Ahora, lo que yo puedo hacer, lo que yo debería hacer es dibujar el campo de esfuerzos que está actuando ahí adentro. Este es el sigma 1, y acá está el sigma 3. Ya lo sé de antemano y ya lo vimos en la teórica anterior, así que son como elementos que yo ya puedo poner, ¿está bien? Porque ya explicamos por qué estaban así. Entonces, fíjate, el campo de esfuerzos, el régimen de esfuerzos o el campo de esfuerzos, que lo voy a representar además por una elipse de los esfuerzos, ese se mantiene constante. Y es más, el elipse de deformación infinitesimal es el que responde al campo de esfuerzos. Y ese que es prácticamente un círculo, ese es el elipse de deformación infinitesimal, que es casi un círculo. Y este va a ser de ese círculo infinitesimal, deformación infinitesimal, es casi un círculo, tiene el eje S3, el eje S1. Si yo dibujara el círculo de radio 1, a ver cómo me quedaría, así me tendría que quedar. Tendría que ser así, el círculo de radio 1, creo que me quedó, que está bien ahí. Ahí está. El círculo de radio 1. Tengo entonces el elipse de deformación infinitesimal, que responde al campo de esfuerzos. Y ambos son instantáneos, el infinitesimal como el campo de esfuerzos, ambos responden a un segundo, a un milisegundo. O sea que este no cambia. Si en nuestro ejemplo el campo de esfuerzo se mantiene constante, el elipse de deformación infinitesimal va a ser siempre el mismo. Lo que sí va variando son dos cosas que yo puedo denominar como elipse de deformación finito
que en realidad yo lo puedo ir descomponiendo en diferentes deformaciones progresivas. Entonces, ahí partimos del 0. Esto es sin deformar. Acuérdense, tenemos un campo de esfuerzos y una elipse de deformación infinitesimal siempre iguales, y lo que se va a ir modificando es el elipse de deformación finita. Esas sí van a ir rotando. Acá está un poco exagerado porque ya me quedó casi paralelo, el S1 me quedó casi paralelo al eje de movimiento. Pero esas serían las tres cosas: esfuerzos, deformación infinitesimal, deformación finita. Claro, porque yo lo que comparo, acá me preguntan, si sin deformación, sigma 1 se aplica paralelo al S3, o está un poco corrido. Sin deformación sería este caso, y serían paralelos o casi paralelos, ¿sí? Este es el sigma 1, el sigma 3. Serían paralelos. El sigma 1 al S3, el sigma 3 al S1. Para los infinitesimales. Ahora, intentemos divertirnos un poco, o dentro de todo quizás no sé si divertirnos, pero no hacerlo, quizás esto puede sonar como muy complicado. Entonces, para llegar a esto, a entender esto así como se los acabo de mostrar, quizás se tarda cierto tiempo. Pero lo podemos simplificar más todavía, como para que se vaya entendiendo la teórica de hoy y podamos ir entendiendo qué son los indicadores cinemáticos con un concepto un poquito más suave, si lo podríamos decir. Entonces, para eso, usemos un mazo de cartas. ¿Y qué son los indicadores cinemáticos? El indicador cinemático lo que me va a decir es que está actuando este mecanismo de cizalla simple. Me está diciendo, o sea, son indicadores, pequeñas estructuras tectónicas que a mí me permiten reconocer esto. Es decir, que si estoy en una zona de cizalla, vamos a simplificarlo, habíamos dicho, simplifiquémoslo. En el campo existe una zona de cizalla, que vamos a seguir con el mismo movimiento dextral. Entonces, es fácil delinearla, ya lo habíamos visto en la teórica pasada, que cuando tenemos una serie de grietas de tensión, es fácil delinear los márgenes de esa zona de cizalla. Sabemos que va a ser muy extensa a lo largo del rumbo, pero que va a tener márgenes paralelos y quizás su ancho, o sea, va a ser muy, muy larga, puede tener miles de kilómetros de largo la zona de cizalla, aunque yo voy a ir encontrando pedacitos, ¿no? Cuando vaya al campo voy a encontrar pedacitos. Y el ancho, en relación con el largo, va a ser muy chico. Entonces, una vez que delineo la zona de cizalla, la idea es, bueno, ¿qué tipo de indicadores voy a encontrar? ¿Cómo va a ser la deformación dentro de esa zona de cizalla? Entonces, primero veamos cómo es la deformación adentro de la zona de cizalla. Y acá voy a sacrificar un mazo de cartas del jodete. Ahora lo estamos usando bastante en la época de cuarentena con mis chicos. Espero que no me queden muy marcadas, porque después voy a usar la mitad, así no me quedan tan marcadas. Entonces, acá estamos. ¿Cómo se comporta la deformación adentro de una zona de cizalla? Esa es la pregunta. Y decíamos que la deformación la podíamos cuantificar con una elipse de deformación. Y que no importa el radio, después lo pasábamos a radio 1. Entonces, como lo que yo quiero hacer es ver cómo quiero cuantificar o cualificar la deformación adentro de la zona de cizalla, es fácil, dibujo un círculo. Y me fijo después de deformarlo, me fijo cómo se comporta ese círculo durante y después de que termina la deformación. Ahí está.
Es bastante fácil saber cómo es este mecanismo, ya lo habíamos explicado. Hay que mover los márgenes en direcciones opuestas. Así que el resultado es este. Tengo un círculo y cuando lo meto en la zona de cizalla, ¿qué obtengo? Pasé de un círculo y por definición, lo que estoy marcando ahora, lo que se está produciendo acá, es una elipse de deformación finita. Todo eso es por definición, lo fui definiendo en las clases pasadas. Dije que un círculo de radio 1, una vez que se produce el proceso de deformación, ese círculo se convierte en una elipse de deformación finita. ¿Y qué veo ahí? Veo que tengo una elipse de deformación finita en la cual el eje de alargamiento tiene una dirección determinada, el eje de acortamiento está ahí a 45 a 90 grados, perdón, tiene otra dirección. Entonces, acá ya dibujé el elipse de deformación finita que le corresponde a esta zona de cizalla, y eso, digamos, está bueno poder simplificarlo con un mazo de cartas, porque me doy cuenta qué es lo que sucede. Ahora, los esfuerzos los puedo medir a partir del elipse de deformación infinitesimal. Y ahí lo que tengo que hacer es deformar muy poquito esto. Lo deformo muy poquito, ahí va. Es más que, o sea, acá lo exageré un poquito, no es el infinitesimal. Sería un paso de la deformación progresiva, pero no importa. Se dice, no voy a meter otro término en el medio. Digamos que es el de deformación infinitesimal, ahí está. ¿Qué encontramos? Cuando tenemos deformación infinitesimal en las zonas de cizalla, podemos determinar un eje de alargamiento, el S1, un eje de acortamiento, el S3, y bueno, ahí estamos. Y con lo que puedo definir es el campo de fuerzas. Con el infinitesimal defino el campo de fuerzas. De tal manera que acá voy a tener el sigma 1 y acá el sigma 3. Y cuando comparo los dos elipses, el de deformación infinitesimal y el finito, ¿qué encuentro? Que los ejes, este es el S1 infinitesimal. Este de aquí, el S1 finito. El S3 finito. Lo que encuentro además es que son no coaxiales. Que el elipse de deformación finita y el infinitesimal, a medida que progresa la deformación, estos ejes van rotando. Y es por eso que decimos que la cizalla simple es rotacional y es no coaxial. Es rotacional porque el eje S1 va rotando y a su vez el elipse de deformación finita y el infinitesimal no son paralelos entre sí, son no coaxiales. ¿Estamos bien ahí? Eso es como encontrar la manera de explicar todo esto de diversas maneras. Ahora lo que vamos a ver esta es la parte teórica. Y entonces pudimos determinar cómo es todos los elipses de esfuerzos y deformación en una zona de cizalla. Ahora, ¿cuál es el indicador tectónico? Tenemos la suerte que bajo este campo de esfuerzos o en estas situaciones, cuando estamos en sectores intermedios de la corteza, cerca del límite de corteza inferior, superior, donde hay deformación frágil y dúctil intercalada, ahí bajo estas condiciones se producen grietas de tensión. Las grietas de tensión, en su nacimiento, van a responder al campo de esfuerzos y al elipse de deformación infinitesimal. Responden a eso cuando nacen. A medida que progresa la deformación, se van deformando. Como habíamos dicho que las zonas de cizalla, este movimiento de cizalla
es más fuerte o tiene mayor magnitud en el centro de la zona de cizalla, y es más leve hacia las partes externas, lo que sucede es que el cuerpo de estas grietas de tensión que nacen así y después se deforman, lo que sucede es que el cuerpo va a rotar más que los extremos. Los extremos se quedan casi igual que cuando se generan. Todo lo que sí va a suceder es que se van a ir acortando y ensanchando, ¿no? Pero lo que sí va a suceder es que el cuerpo va a rotar más que los extremos. Y esta es otra manera de ver. Este de aquí se corresponde con el infinitesimal, esta de aquí se corresponde con el finito. A ver si les parece, esta explicación la dejamos aparte para que después la voy a poner bajo algún título. Esta la dejamos aparte.